Muchachos, buenos días, ¿cómo están? A ver, buenos Bien, días. bien, bien. Vamos a esperar un ratito que se conecten más los muchachos, ya, por lo menos 10 y 10, y de ahí ya empezamos, ¿ya?
Bien, muchachos, ya estamos en este caso ya casi todos, faltando solamente unos cuantos en este caso en entrar. Vamos a comenzar, ¿ya? Acá, en resumen, justamente lo que hemos visto en la clase pasada, las expresiones que hemos obtenido, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a relaciones de tipo cinemática, en este caso. En cuanto a relaciones de tipo cinemática, por ejemplo, esta es una de las más, en este caso, sencillas, ¿no? Reconocer el P del sistema. Siempre la letra mayúscula va a corresponder a las cantidades del sistema como conjunto. Entonces, por ejemplo, el P del sistema, que es la suma de los P de cada partícula, nosotros lo podemos expresar como la masa del sistema, la suma de todas las masas, multiplicado por la velocidad del centro de masa. Una relación que es prácticamente directa, ¿no? Es la más sencilla de todas, ¿no? Una un poquito más elaborada ya es la que nosotros dedujimos la clase pasada, ¿no? Cuando yo establezco la medida de la cantidad de movimiento de un sistema de partículas, ¿ya? Respecto a algún, en este caso, sistema de referencia fuera del cuerpo. ¿Ok? Es un sistema, este va a ser el L de todas las partículas respecto de algún sistema de referencia en particular. ¿Ok? Eso va a ser igual al L de todas las partículas, la suma de los L de cada partícula, pero fíjate, ahora ese L se va a medir respecto al centro de masa. O sea, tú sabes que L es R cruz P. R, que es la posición, medido de un sistema externo, y el P, que es la cantidad de movimiento, también determinada desde un sistema externo. Entonces, la suma de todos los R producto vectorial con P de las partículas, todas esas cantidades, R y P, posición y cantidad de movimiento, toda esa suma de productos vectoriales, siempre que R y P fueron determinados desde un sistema externo, eso va a ser igual a medir el L, sumar el R cruz P, R producto vectorial con P de cada partícula, pero ahora la posición ya no se mide del sistema externo, sino la posición se mide respecto al centro de masa. Y la cantidad de movimiento también se determina para cada partícula respecto al centro de masa. Más esta sumita que es la masa total del sistema por este producto vectorial. Ya en la clase pasada hemos discutido un poquito de eso en este caso también. Ya hemos demostrado esas ecuaciones, pero es a modo de repaso, nada más. Y en cuanto a la energía cinética del sistema de partículas, entonces, en cuanto a la energía cinética, esa energía cinética nosotros la podemos expresar como la energía cinética del sistema respecto al centro de masa más un medio de la masa del sistema por la velocidad del centro de masa elevado al cuadrado. Todas estas relaciones las hemos deducido en este caso ya la clase pasada, solamente que estamos recapitulando nada más. Nuevamente, el EK es la energía cinética del sistema, la suma de todas las energías de las partículas, pero con las velocidades medidas desde un sistema externo. ¿Ya? La velocidad de cada partícula medida de un sistema externo, fuera del sistema, si quieres verlo así de forma práctica. Luego aquí yo voy a tener la energía cinética del sistema respecto al centro de masa. O sea, yo calculo nuevamente la energía de cada partícula, pero las velocidades que voy a considerar van a ser ahora todas velocidades, pero respecto al centro de masa. Y ver esto de aquí a nivel colectivo como la energía cinética de traslación del sistema. ¿Okay? Entonces, básicamente esa es la idea, en este caso, pues, de estas relaciones cinemáticas para un sistema de partículas. ¿Ya? Aquí el M mayúscula es el M del sistema también, ¿ya? Ahí falta colocar eso, tú lo colocas, ¿ya? Vamos a ver ahora relaciones del tipo dinámicas. En las relaciones de tipo dinámicas, por ejemplo aquí,
una clásica, ¿no? Tú ya sabes que la derivada de la cantidad de movimiento, en este caso respecto del tiempo, es la fuerza. Entonces, nosotros ya hemos visto que la fuerza resultante para un sistema de partículas, la fuerza resultante para un sistema de partículas, es siempre la resultante de fuerzas externas. Ya sabes que las internas se eliminan por acción-reacción, ya hemos discutido esto en clases anteriores. Entonces, la resultante de todas las fuerzas va a ser en este caso la resultante de fuerzas externas, que simplemente llamamos fuerza externa nada más. La derivada entonces de la cantidad de movimiento del sistema respecto del tiempo va a ser en este caso pues la fuerza externa. Y por segunda ley de Newton, que ya hemos discutido para cada partícula, construimos que para el sistema esta relación obedece a la masa del sistema por la aceleración del centro de masa. Son relaciones que ya hemos deducido también en este caso, entonces a modo de resumen. En realidad, esta tablita está en este caso en el Alonso fin tomo 1, ¿no? Yo estoy acá resumiéndotelo nada más, ¿ya? También dedujimos esto la clase anterior, que en este caso la derivada de la cantidad de movimiento angular respecto del tiempo es el torque producido por las fuerzas externas. Ya sabes que las fuerzas internas no alteran, en este caso, el P del sistema. Ojo, estoy hablando del P del sistema, porque las fuerzas internas alteran el P de las partículas. ¿Ya? Eso es un detalle que tienes que considerar. Las fuerzas internas alteran el P de las partículas. Las fuerzas internas también pueden alterar el L, en este caso, en principio, de cada partícula. Pero cuando yo me refiero al sistema, me refiero a que la suma de esos P's no va a cambiar por fuerzas internas. Que la suma de esas L's de cada partícula no va a cambiar por fuerzas internas. El que cambia la suma de todos los P's, que estoy llamando P mayúscula vector, y el que cambia la suma de todos los L's, que estoy llamando L mayúscula vector, los culpables siempre van a ser las fuerzas externas. Ya, eso es lo que tiene que quedarte claro. Como conjunto, el culpable de la fuerza externa va a ser el que va a cambiar. Tanto el P del sistema como la cantidad de movimiento angular del sistema. Esta, por ejemplo, de aquí, no es muy complicada de deducir. Habría que calcular cómo sería el L respecto del centro de masa, derivar esto respecto del tiempo y encontrar que eso va a ser finalmente el torque de cada partícula respecto al centro de masa. Lo único que va a cambiar en esta expresión sería en este caso pues la posición y en este caso pues la posición básicamente, porque la fuerza va a ser la misma, ya sea desde el sistema externo o desde el sistema centro de masa, dado que estamos asumiendo que son sistemas inerciales. Si no, no se podría hacer esa relación. No podríamos hablar ni de torque, no podríamos hablar ni de fuerza si no estamos en sistemas inerciales. Tienen que ser sistemas inerciales. Así que eso ya está tácito. Y por último, esta relación que nosotros dedujimos también, que el torque que producen las fuerzas externas, o mejor dicho, esto no hemos deducido, pero tranquilamente se puede derivar de acá arriba en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá. Si tú derivas esto, directamente te va a salir esto de aquí. Entonces, como te digo, no es nada del otro mundo en principio, ¿ya? Pero fácilmente deducible, ¿ya? Entonces son relaciones que hemos visto en la clase pasada. Listo. Ahora, vamos a entrar ahora justamente a otra parte, ¿ya? Este es un resumen de la clase pasada. Vamos a ver aquí entonces, hablar de lo que es el centro de gravedad de un sistema de partículas. Ahora, profe, pero ya hemos visto el centro de masa. Y acá, ¿qué pinta en este caso, pues, el sistema, en este caso, pues, de centro de gravedad, ¿no? Si el centro de masa y el centro de gravedad parecerían lo mismo. Vamos a ver que no es tanto así. Pero que, si vamos a trabajar aquí cerca a Tierra,
básicamente vamos a concluir que el centro de gravedad y el centro de masa de un sistema son lo mismo. ¿Ya? Primero vamos a ver su definición en este caso. El centro de gravedad es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas porciones materiales de un cuerpo. O sea, ahorita, cuando tú ves esta cuestión de ahí, está medio chino. Ya, ¿cuál es el detalle aquí en este caso? Como te digo, acá en Tierra para nosotros la gravedad es constante y no hay ninguna diferencia entre el centro de masa y el centro de gravedad. O sea, para ti básicamente ambos son lo mismo. Pero si estuviéramos en una región donde la gravedad cambiase no solamente de módulo, inclusive también podría cambiar de dirección, entonces ahí sí es otra historia. O si consideramos, por ejemplo, en el caso de la Tierra, ¿no? Consideramos un cuerpo de proporciones similares a la Tierra, qué sé yo. Entonces, ahí, por ejemplo, si lo metemos en un campo de gravedad, por ejemplo, ahí sí podrían haber en este caso diferencias. Porque mientras más grande sea el cuerpo, la gravedad puede ir cambiando tanto de dirección como de módulo. Y ahí sí entraría a tallar este concepto. Entonces, imagínate entonces, por ejemplo, que la gravedad acá en la Tierra fuese variable, que en cada punto la gravedad fuese totalmente distinta y que fuera cambiando. Entonces, ¿cuáles van a ser las condiciones en este caso aquí? Yo tengo aquí, por ejemplo, dos partículas. Yo tengo las posiciones de ambas partículas. ¿Ok? Ahora, y calculamos el peso de cada una de ellas. La masa, obviamente, es propiedad de la partícula, esa no tiene por qué cambiar con la posición. Pero la gravedad en principio está cambiando. Entonces, fíjate. Cada uno tiene su peso, mg, que se calcula, tú ya sabes que se calcula el peso así. Pero la gravedad no es la misma para ambas posiciones. Entonces aquí, por ejemplo, siendo entonces g sub r la aceleración debido a la gravedad en la posición r, entonces, ¿qué se va a cumplir? Primero, que en ese punto llamado centro de gravedad, la ubicación del centro de gravedad va a ser tal que se cumpla la relación que estás viendo aquí. Que en alguna posición, que la gravedad en alguna posición multiplicado por la suma de las masas, es como si toda la masa estuviera concentrada en el centro. No, esa es una propiedad, eso no se demuestra. Esa es una característica de esta definición. O sea, el centro de gravedad cumple con esas propiedades. De ahí vamos a mostrar en este caso las equivalencias después, es otra cosa. Entonces, en algún punto está el centro de gravedad de este sistema. Entonces, en dicha posición, nosotros tendremos un valor de la gravedad. De manera que esa gravedad, multiplicado por la suma de las masas, va a ser igual a la suma de los pesos de cada elemento del sistema. Esa es una propiedad. O sea, yo tengo que ubicar en alguna posición, se va a cumplir eso de ahí. Tengo que ubicar esa posición. De ahí vamos a dar cuenta cómo se ubica. No es tan complicado tampoco. Y tranquilo que esto en tu examen no va a venir, ni en el parcial siquiera, porque esta vez es bien pesado realmente. ¿Ya? Así que tranquilo, ¿no? Tienes que saber, eso sí, diferenciar, porque el centro de masa y el centro de gravedad no son lo mismo. ¿Ya? No son lo mismo en este caso. ¿Ya? Ahora, y otra propiedad que tiene que cumplir es la siguiente. Cuando yo tenga ubicado, en este caso aquí, yo quiero evaluar, por ejemplo, el torque de este sistema de partículas dentro de este campo gravitatorio, este G. Entonces, cuando yo aquí
calcule el torque del sistema, ¿ok? Evaluándolo justamente aquí, tomando el peso del sistema, porque esto sería equivalente al peso del sistema. Entonces, tomando el torque, R, producto vectorial con el peso del sistema, la posición del centro de masa, producto vectorial con todo, en este caso, el peso del sistema, ese torque va a ser igual a la suma de los torques de cada una de estas partículas justamente debido a su peso. Pues digo, ya esta nota sí ya es un poco más, en este caso, pues, palomilla. Pero, tú que eres recontra vivo, fíjate aquí, de aquí nomás sale, ¿eh? Así nomás como jugando. Profe, Dime. ese, es, en cada gravedad le pone un R sub 1, R sub 2. Claro. Eso debería ser subíndice, ¿no? No está multiplicando nada. No, no Eso es función. Función de la posición. ahí, Es ahí, como una función vectorial de variable vectorial. ahí, gracias, profe. Claro. Claro, es función, función. Es la posición, la gravedad en esa posición. Entonces, fíjate. De acá esto último, lo último es justamente tu mejor amigo. Porque fíjate, quiero que te centres solamente en la última parte nada más. Chochera. Imagínate que G sea constante en toda posición. Si G es constante en cada posición, ¿podrías despejar cuánto vale esto de aquí? Si todos esos G son iguales. ¿Cuánto sería la posición del centro de gravedad, por ejemplo? El centro de masa. Claro, pues así directo no más sale, porque al final el G se elimina si quieres, factorizas, simplificas, y te queda que la suma de M1, R1 más M2, R2 entre la suma de las masas va a ser esto de acá. Por eso les decía que la definición de esto no es tan complicada, es más o menos intuitivo. Solo que, o sea, hablando formalmente, en este caso, si te quieren evaluar esto hay que tener cuidado en esta situación. Cuando tienes pocas partículas es fácil de maniobrar, en este caso en principio. Porque aquí tú simplemente reemplazas, profe, ¿cómo saco esto? Muy tranca. No, simplemente reemplazas esto de acá nada más, ¿no? Esto lo reemplazas justamente en el producto del con él, en este caso. Entonces, el con él son esta suma de aquí y tendrías que encontrar en qué posición se cumple eso, nada más. Ya, entonces, habría que hacer un poquito de chamba, eso sí ya no va a ser tan elemental. Pero, básicamente son las definiciones en este caso, pues, de cómo evaluar el centro de gravedad. Si la gravedad no es constante, muchachos, hay que hacer un poquito de chamba. ¿Ya? De todas maneras, hay que hacer un poquito de chamba. Felizmente, de este tema, en el CIARS, no se ve mucho en la primera parte en este caso, ¿no? Y en realidad, en cerca tierra no tiene mucho sentido evaluar el centro de gravedad, cuando el centro de masa están bastante cercanos, realmente. O sea, no habría mucho. Ahora, si fuera, por ejemplo, una construcción que son, por ejemplo, que ocupa kilómetros de construcción, ya por ahí ya podrías en este caso sospechar un poquito, ¿no? Ya por la curvatura terrestre, ya la gravedad no... Si es bien grande la construcción, por ejemplo, un acelerador de partículas, qué sé yo, atravesando la Tierra, y ahí sí, por ejemplo, habría que considerar esta cuestión del centro de gravedad, ¿no? Pero en principio, como les digo, para las construcciones que tenemos en donde vivimos nosotros, el centro de masa y el centro de gravedad básicamente son la misma cosa. ¿Ah? Así que tranquilo nomás. ¿Ya? Entonces, fíjense acá. Entonces, si tenemos un sistema de masa continuo, ya no voy a poner m sub i para sumar cada particulita. Ahora tengo que volver justamente aquí a colocar nuestro querido amigo la diferencial de masa. Alguien que habíamos olvidado en este caso, pero que hoy hay que traerlo a colación de vuelta. Y entonces, yo para poder ahora expresar cómo cambia la masa con la posición, acá viene lo bonito, entonces tengo que recurrir a algunas definiciones, en este caso, conocidas. Tú ya sabes que el cociente entre la masa y el volumen
en este caso es la densidad. Entonces, yo no sé si en principio la masa está repartida uniformemente también, porque eso también va a alterar al cálculo, pues, tanto del centro de gravedad como del centro de masa, de los dos. Si coinciden los dos, bacán. Pero si no es el caso, hay que tomar en cuenta entonces que cada masita, entonces en vez de poner una masita M1, M2, ahora hay que transformarlo justamente aquí a esto. Ahí entonces, cada masita, yo la voy a despejar de la relación de la densidad. Masa entre volumen es densidad. Entonces, si mi masita está ubicada dentro de un volumen y ese volumen está siendo justamente determinado su ubicación por el vector R, entonces pasa a multiplicar, la masa va a ser la densidad por el volumen. Si la densidad fuese constante, simplemente pondría este simbolito nada más. Pero si la densidad cambia con la posición, y en cada posición va a haber diferente densidad, entonces ahora nuestra masita va a ser una función de este tipo. Entonces, esa va a ser la posición de cada elemento de masa delta de F. Entonces, aquí, para llevarlo al terreno justamente continuo, ¿ya? Entonces, tú te acuerdas, pues, aquí, que el peso total, peso del sistema, que sería la suma de masas por la gravedad correspondiente a la posición del centro de masa, va a ser entonces la suma de los pesos de cada una de ellas. Ahora, de forma continua, si todo el cuerpo, sistema continuo, un cuerpo en este caso con una forma determinada, ya no son particulitas, sino es un cuerpo simplemente, tiene masa m, entonces la masa de todo ese cuerpo por la gravedad correspondiente a su centro de masa, en vez de hacer la suma de mg, ahora que tengo que transformarlo en la integral justamente de g de r por diferencial justamente de masa. Sumar cada masita del continuo y multiplicarla justamente por la gravedad en cada una de sus posiciones. Pero de arriba, justamente aquí reemplazamos, y entonces tendríamos que hacer esta integral para calcular justamente cuál sería la gravedad correspondiente al centro de masa. ¿Ya? Si la gravedad es constante, se va el G en este caso, lo elimina si quieres, y te queda que la masa total va a ser la integral justamente de la densidad por el volumen, nada más. Pero, como te digo, nosotros no sabemos cómo es la densidad, nosotros no sabemos cómo es la gravedad, esto sería la manera más general de atacar todo, si todo varía. Si todo varía, así tú vas a calcular la gravedad en la posición correspondiente al centro de gravedad. De igual forma aquí, yo sabía que al hacer el torque, ¿ok? El torque del sistema, tomando justamente en cuenta el centro de gravedad, entonces aquí, ese torque, R, producto vectorial con el peso del sistema, va a ser la suma de torques. De forma continua, entonces ahora yo voy a tener el torque respecto al peso de todo el sistema. Ese torque, hermano, habría que hacer esta integral de aquí. Así como esto era R producto vectorial con el peso, esto va a ser R producto vectorial con cada pesito. Y reemplazando aquí esto nuevamente, tendríamos entonces este resultado de aquí. Entonces, por así decirlo, de alguna manera, tú tendrías que, para encontrar el vector justamente en posición del centro de gravedad, tendrías que hacer dos integrales. La primera, que es hallar la gravedad justamente aquí. ¿Cuál va a ser la gravedad en la posición del centro de masa? Entonces, esta integral habría que hacerla de manera obligatoria, esta primera integral. Y ya conociendo ese resultado, reemplazas aquí en la segunda, y haciendo esta otra integral de aquí, ya saca finalmente la posición del centro de gravedad. O sea, chambita. Bueno, esa parte es chambita, no lo voy a negar. Pero hay que diferenciar uno y lo otro.
Entonces, el centro de masa es una cosa, el centro de gravedad es otra cosa. Si la gravedad es constante, ambos coinciden. Y otra cosa es el llamado centro geométrico. Y el centro geométrico sí no tiene nada que ver en este caso con la parte física, en principio. Lo que tiene sentido físico es el centro de gravedad y el centro de masa. ¿Profe, es posible que los tres coincidan? Sí, es posible. Tú puedes tener, por ejemplo, una esfera. Su centro geométrico va a ser el centro, pues no, obviamente. Pero, ¿qué pasa si un lado de la esfera tiene más masa que la otra? Entonces, ahí el centro de gravedad ya no va a estar en el centro geométrico, en este caso de la esfera, sino estará para el lado donde hay más masa, ¿no? Se acerca a ese lado. Entonces, hay que diferenciar entre estos conceptos, ¿no? Entre el centro de masa y el centro de gravedad. Esas son las maneras justamente como nosotros vamos a evaluar entonces todas esas cantidades ahí del centro de gravedad. En el caso que la aceleración sea constante, mira lo bonito que es la vida, lo que te dije hace un rato. Entonces, si la gravedad es constante, simplemente pues marcamos que la gravedad es constante y despejamos finalmente cuál sería la ubicación del centro justamente pues de gravedad. Si la gravedad es constante, por ejemplo, la relación de arriba, ya sea en este caso discreto o continuo, al final, como la gravedad es constante, obtenemos justamente la posición del centro de gravedad. Y fíjate justamente que en la primera parte yo consideré la parte discreta, un sistema discreto de partículas, que yo puedo en este caso numerar, y en la parte de abajo consideré un sistema continuo. El COVID. No, el COVID ya me dio hace tiempo, chuchera. A veces es el asma, otra cosa. Entonces, en este caso aquí, esto va a ser la posición del centro de masa. Entonces, por eso justamente como tu compañero nos preguntaba la demostración, ¿no? O sea, en realidad no se demuestra, ¿no? Sino que a partir de los conceptos que estamos evaluando, en este caso, uno puede llegar a esa relación de ahí. Muy bien. Vamos en este caso a continuar. Ya será respecto al centro de gravedad, lo que había que discutirse, ¿ya? Entonces, vamos en este caso a ver lo siguiente. Finalmente, la parte que les vacila, la parte de los problemitas. En este caso vamos a ver aquí lo que es la dinámica del cuerpo rígido. Ya hemos discutido todo para sistema de partículas, todo lo que hemos podido sacar en general para sistema de partículas. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer justamente es centrar justamente toda la batería al cuerpo rígido. O sea, todo lo que hemos estudiado aplicable al cuerpo rígido. Entonces aquí fíjense. Entonces, lo primero que hay que hacer, como siempre, hay que realizar el diagrama de cuerpo libre del cuerpo. Ese es su DSL. Y en el DSL del cuerpo rígido van a aparecer algunas fuerzas que en principio, tal vez antes uno no las consideraba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes una puerta, ¿no? Uno dibuja, es el DSL de la puerta, el peso, bacán, el peso, listo. Pero también habría que considerar la fuerza en las bisagras, por ejemplo. Entonces, fuerzas que de repente antes pues, ni le parabas bola, pero que ahora sí vas a tener que hacerlo en este caso. Entonces, hay que realizar justamente pues el diagrama de fuerzas siempre, todas las fuerzas que participan, ¿ya? Y lo que tendríamos que hacer es aplicar la segunda ley de Newton al cuerpo rígido. Entonces, ya tú sabes, y esto ya lo hemos demostrado, por eso también lo repasé al inicio de la clase, que la sumatoria de todas las fuerzas externas, que algunos llaman simplemente fuerza externa nada más, esa va a ser la fuerza resultante del sistema. Entonces tu DSL sumas todas las fuerzas, fuerza resultante igual, masa por aceleración del centro de masa. Muchachos, esta ecuación aparentemente es trivial,
pero no lo es. Porque te cuento que en un cuerpo rígido, fíjate, tú puedes tener un montón de fuerzas actuando sobre el cuerpo rígido, por ejemplo, en una barra, fuerzas que actúan en los extremos, ¿ya? Sin embargo, en la parte, en este caso de la resultante, la aceleración que nos interesa es la del centro de masa. ¿Puede ser que alguna fuerza pase por el centro de masa? Sí. Puede ser que solamente pase en este caso una o ninguna por el centro de masa. Sin embargo, tenemos que aplicar esta relación de aquí. Entonces, ese es un detalle importante. De repente tú tienes el torque de una fuerza en un extremo, la fuerza actúa en el extremo, actúa a una distancia de centro de masa, pero a la hora de hacer la resultante, en este caso en la parte dinámica, solo nos interesa la aceleración del centro de masa. La fuerza resultante, independiente de dónde actúe, esa resultante es justamente la masa por la aceleración del centro de masa del sistema. Ya, ese es un detalle que tienen que considerar. ¿Ya? Puede ser que ninguna fuerza pase por el centro de masa. De repente el peso es despreciable y se chotea. ¿Ya? Igualito, la resultante va a ser esa de ahí. Ese es uno. Eso es en cuanto a la parte traslacional. Ahora, vamos muchachos nosotros con la parte de rotación. El movimiento de rotación alrededor de un eje de simetría que pasa por el centro de masa se describe mediante el análogo rotacional de la segunda ley. Es decir, así como la fuerza produce aceleración inversamente proporcional a la masa, aquí nosotros consideramos pues que, con un eje Z, que el torque que producen las fuerzas externas, acuérdate que es el culpable, el torque que produce las fuerzas externas, con respecto a dicho eje Z, que pasa por el centro de masa, de simetría y todo, ese va a ser igual al momento de inercia respecto al centro de masa multiplicado por la aceleración angular a lo largo de ese eje Z. Torque y por alfa. ¿Ya? Ya sabes que estamos considerando eje de simetría, así que tú, ejes, en este caso, momentos principales de inercia y ejes de inercia. O sea, ya sabes que se cumple L igual I W y torque igual I por alfa. O sea, ya tú te preocupas. Para esos ejes se va a cumplir eso siempre. ¿Ya? Para otros cuerpos, para otros ejes que no sean de principales de inercia, sí no se cumple. ¿Ya? Pero en el examen siempre va a venir para que apliquen eso. F igual a MA, torque igual I por alfa. Pero recuerda que hay que definir bien el eje justamente y en este caso pues la aceleración del sistema. Entonces muchachos, donde ICM es el momento de inercia justamente respecto a dicho eje, ¿no? Respecto al eje que pasa por el centro de masa. Ahora, no es evidente que esta ecuación sea aplicable al movimiento de un cuerpo rígido en traslación, porque nosotros hemos deducido esto solamente para un cuerpo que rota nada más, y nosotros no hemos considerado en ningún momento qué le pasa al eje. Sin embargo, tenemos una posibilidad, y es que yo puedo evaluar también esta ecuación si se dan los dos movimientos en simultáneo, es decir, si el cuerpo rígido se traslada y rota a la vez, igualito puedo seguir aplicando esas dos expresiones, centrándome exclusivamente en el movimiento respecto al centro de masa. Por eso que invertimos todo nuestro tiempo en la clase pasada, para poder justamente ver que al final yo puedo dividir el movimiento de dos formas. Cuando un cuerpo rígido está en movimiento, puedo estudiar la parte traslacional y rotacional por separado. Y que en este caso no va a haber ningún problema, en este caso para aplicar esta ecuación. ¿Ya? Recuerda que dedujimos esto solamente porque estaba, en este caso en rotación, no consideramos nunca la traslación. Sin embargo, sí se puede aplicar estas relaciones de aquí. Pero la ecuación, esta última sobre todo, que es la que trae más dolor de cabeza, la del torque, es válida. Aún si el eje de rotación se mueve. O sea, imagínate, por ejemplo, a ver, en el automóvil. Tú sabes que el automóvil tiene un eje que conecta a sus ruedas. Todo el mundo sabe eso. Entonces, cuando el automóvil se está desplazando,
el eje, las ruedas giran alrededor de ese eje, pero el eje a su vez se desplaza con el carro. Entonces, a pesar de eso, se puede seguir obedeciendo la relación de torque igual y por alfa. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a poder aplicar torque y por alfa? En este caso, siempre que ese eje pase por el centro de masa y además no debe cambiar de dirección. Es decir, si el carro avanza, por ejemplo, en línea recta en una pista, digamos, el eje del que une las ruedas va a tener una dirección fija, en este caso en principio. El rueda, por ejemplo, me refiero a las llantas, en este caso, traseras en principio. Pero si en algún momento el carro girase, ya aparecen ahí otros fenómenos distintos en este caso. Entonces, mientras se esté trasladando y rotando, si ese eje alrededor del cual está rotando el cuerpo rígido mantiene siempre la misma dirección, no cambia, yo puedo seguir aplicando las dos relaciones anteriores. Sobre todo la segunda, porque la primera siempre se puede aplicar. La del torque igual y por alfa. ¿Ya? Entonces, fíjense acá. En estas condiciones, justamente aquí, se satisfacen en muchos tipos de rotación. Bastante. Entonces, observe que en general, el eje de rotación móvil, ese eje justamente como te decía, el de la ruedita que conecta la llanta de atrás del carro, ese eje de rotación móvil no está en reposo en un sistema de referencia inercial. Entonces, a pesar de eso, se puede seguir cumpliendo esa relación de ahí del torque igual y por alfa. Igualito. ¿Ya? Tenga presente que si un cuerpo rígido tiene movimientos de traslación y rotación al mismo tiempo, necesitamos dos ecuaciones de movimiento independientes para el mismo cuerpo. Una para la traslación y el otro para la rotación. Entonces, muchachos, la primera ecuación describe justamente la traslación del centro de masa. Me refiero, obviamente, a esta expresión de aquí. Esta describe justamente el movimiento de traslación del centro de masa. Eso sí lo puedes aplicar siempre, así que no te das muchas faltas ahí, ¿ya? Eso sí, tranquilo. La segunda se aplica bajo ciertas condiciones, como te decía. Esta de aquí hay que aplicarla para ejes que no cambian su dirección, mientras el cuerpo justamente está revisando estos movimientos a la vez. Porque si cambia en este caso el eje, de alguna manera, ya ahí habría que aplicar un poco más de relaciones vectoriales, un poco más complicadas. Y eso ya no escapa ya del contenido del curso. Eso ya lo van a ver, por ejemplo, ustedes en mecánica teórica. Ahí sí, muchachos, van a analizar con sistemas, con ejes en este caso variables, todo ya. Pero ahorita no es el momento. ¿Ya? Entonces, la primera respecto a la traslación y la segunda respecto en este caso a la rotación. Fíjate que el torque es respecto de un eje que pasa por el centro de masa, ¿ya? Y que ese eje no va a cambiar nunca de dirección, ¿ya? Nosotros vamos a analizar un caso particular cuando cambia el eje de dirección, el eje justamente de rotación, que se llama el momento de precesión. Eso sí vamos a hacer. Pero ya cuando es algo más malogrado, ahí sí eso sí no vamos a hacer nosotros. Eso ya entre mecánica. Mecánica teórica ya van a ver eso con calma. ¿Ok? Entonces, muchachos, sumatoria de fuerzas, en este caso externas, en este caso igual masa por aceleración del centro de masa. Esa es la primera ecuación. Y la segunda es sumatoria de torques, justamente pues respecto al eje que pasa por el centro de masa y que no cambia su dirección, va a ser en este caso y respecto al centro de masa, porque el eje está pasando por el centro de masa, y multiplicado por la aceleración angular alfa. Entonces, estas van a ser, muchachos, tus nuevos amigos. Estas dos ecuaciones. ¿Ya? Ya hemos deducido toda la ecuación una por una en este caso. Así que, muchachos, analicemos aquí algo bien sencillo. Por ejemplo,
Se tiene un disco, así facilito, ¿eh? Un ejemplo fácil aquí para que caliente el motor. Facilito nomás. Se tiene un disco de masa M y radio R que puede girar libremente alrededor de un eje que pasa por su centro. Se enrolla una cuerda alrededor del disco y se tira la cuerda con una fuerza F. Si el disco está inicialmente en reposo, ¿cuál será la velocidad angular en función del tiempo? Obviamente, como no te dicen nada de la fuerza en este caso aquí, vamos a considerar pues que la fuerza es, en este caso, pues constante en magnitud. Y que como tiene que jalar las cuerdas en este caso, consideremos que sea pues una fuerza tangente en este caso. Así facilito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, ¿qué fuerzas en este caso deberían aparecer? Aparte de F, obviamente. A ver, ¿qué fuerzas deberían aparecer sobre el disco, por ejemplo? Aparte de F. La masa y la reacción del eje, pues. El peso, dirás. El Claro, peso, claro, el peso y la reacción justamente aquí. Pero claro, claro. justamente, claro, pero justamente aquí, fíjate, se va a trasladar este centro de masa de aquí. Se traslada el centro de masa. No, pero se traslada. Y las fuerzas que mencionó su compañero, justamente el peso y la fuerza de contacto, fíjate, ¿eh? Ambas van a pasar por el eje. Ambas van a ser fuerzas radiales. Tanto el peso como la fuerza de contacto. Pregunto, ¿están de acuerdo con la dirección de la fuerza de contacto? Muy bien, Mariano. ¿Por qué no estás de acuerdo? Pero está sujeto de un eje, Mariano. Profe, profesor, Dime. yo sí estoy de acuerdo porque el centro de masa del eje, pues, perdón, el centro de masa del disco no se mueve, pues. Entonces tiene que Claro, haber pues. un componente que cancele la fuerza F y otra que cancele el peso. Muy bien. Listo, esa es la idea, pues. Claro. Pero primero vamos al DCL, ¿ok? Porque recuerden algo, que las fuerzas sumen cero no significa que el torque sume cero, por si acaso. Esas son las cosas que tienen que recordar. Entonces, el diagrama de fuerzas es ese, ¿no? Listo, ahora. Entonces, ¿están de acuerdo con ese DCL o no? Hablen. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con ese DCL entonces? No, Vamos. profe, no, No, muy bien. ¿Por qué no está de acuerdo? porque la fuerza de contacto solamente sería paralela digo, colineal con el peso, y porque la otra Ya, fuerza es lo que produce la rotación. ya, pero hay un problema, pues. Si está amarrado ese disco al eje, el centro de masa no se desplaza, pues, hermano. Pero el disco no está rotando, Claro, pues está rotando, pues. Pero alrededor ya, de ese eje fijo, pues. por eso solamente se cancelaría el peso
con la fuerza de contacto. En cambio, la fuerza F produciría solamente el giro. Ya, pero por eso pero vuelvo a repetir. El centro de masa del disco, ¿está bien o no? Está en el puntito negro por si acaso. Ya. ¿Ese se va a trasladar? No, ¿Cuánto vale su aceleración? 0. Y si suma 0, ¿cuánto tiene que sumar todas las fuerzas sobre ese cuerpo? 0. 0, pues, papá. Tiene que ser así, pues. Lo que pasa es que ahora, respecto, no, que está en reposo, tú estás loco, ¿qué tienes hoy? Estás loco, Mariano, eso tiene nada que ver. ¿Y qué pasa si la vaina está rotando con MSU o con MSV? Igualito es el mismo DCL. No tiene que estar en reposo, hermano. Ahí está, justo por eso, cuando va a hacer el problema, empieza el asunto. O sea, miren, las fuerzas, o sea, si el centro de masa se desplaza con aceleración, no, claro, pues el asunto es este. El reposo se infiere lo de las fuerzas. Pero léeme, mira. Está inicialmente en reposo el disco. Esa es la condición para que tú puedas resolver el problema, nada más. Estamos hablando del DCL. Ya imagínate que ya no está en reposo, está en movimiento. Ok. Entonces, fíjate. Cuando ya está en movimiento el pata, este va a ser su DCL. Si yo no aplico la fuerza F, dejo de aplicar F, ¿ya? Ahí sí sería una para abajo, una para arriba y se acabó. Pero con esta fuerza, este pata va a comenzar su movimiento justamente después de rotación. Para que inicie su movimiento de rotación, en este caso, vamos a analizar que solamente hay movimiento de rotación, nada más. El centro de masa del disco no se desplaza. Si el centro de masa del disco no se desplaza, las fuerzas tienen que sumar 0. ¿Ya? Porque no acelera el centro de masa. ¿Ya? Es más, imagínate que yo agarro todo este bloque y lo empiezo a mover con velocidad constante. Igualito sigue siendo el DCL igualito acá arriba. O sea, el asunto es este. Si el centro de masa no se desplaza, entonces, muchachos, la fuerza tiene que sumar 0. Si quieres, llamarle reposo ya para que te quedes tranquilo. Ya. Pero el asunto es ese. Ahora, pero... Usted dice que si moviera el bloque abajo, ahí aparecería una reacción más que sería horizontal. Si yo agarro el bloque abajo, el DCL del disco no cambia. Pues. Estoy hablando del DCL del disco. En el disco tenemos... Profesor, ¿qué pasa? Dependiendo de la fuerza con que mueva el bloque abajo, se generaría una fuerza horizontal no, hacia la porque eso derecha. estaría moviendo abajo, papá. Estoy hablando del disco. Otro error. No. ¿Cuántos cuerpos interactúan con el disco? Sí, pero es que al moverse... No, te estoy preguntando. ¿Cuántos cuerpos interactúan con el disco? Solo el eje. Primero, la Tierra a través del peso. Ahí va 1. El punto de contacto, ahí va 2. Y la cuerda que está amarrando este pata, que sería 3. Así yo le aplico una fuerza acá, mira, le voy a aplicar esta fuerza acá. Esta fuerza actúa sobre este pata de aquí, no sobre el disco. Esa fuerza actuaría también sobre el eje, y el eje actúa, o sea, sobre el disco. No. Que esta fuerza que se transmite por acá y se va por acá. A ver, profesor, escúcheme, mira. Tiene el bloque hasta ahí donde está, con su diagrama de cuerpo libre, todo normal. Estoy hablando del DCL del disco, hijo. Sí, por eso. Tienes que grabártelo en la cabeza. Estamos hablando del disco. Por eso, sin moverse el bloque de abajo, el disco no se mueve horizontalmente. ¿Sí o no? Ahora, si usted le aplica una fuerza abajo, el disco se está moviendo. Lo que tú me estás diciendo es que esta fuerza va a cambiar de dirección, posiblemente, ¿no? Pero el DCL es el mismo. Yo estoy hablando de que se genera una nueva fuerza. ¿Cuál? Esta de acá cambia. Por eso le estoy diciendo, pues, mire, esta. si usted lo deja ahí sin movimiento el bloque de abajo, no hay ningún problema. El disco no se mueve. ¿No? Pero si usted... te pregunto, ¿qué fuerza qué? ¿Va a aparecer una fuerza más? Sí. No.
Pero Lo no que me va a deja pasar, terminar. hijo, es que esta fuerza que estoy marcando aquí, Se esta va va a a cambiar su modificar, pues. dirección. Por eso, Eso es lo no, que va a se va a pasar. modificar esa fuerza debido a la otra Ah, fuerza. eso Porque sí, pero no se me digas genera que una nueva aparezca otra fuerza componente. porque no hay, pues. Por eso, se genera una nueva componente. Pues por eso yo le digo, No, como está ahí, se esta genera fuerza, una a ver, componente más. no es que se genere una nueva componente, esta fuerza se modifica como la fricción, que la fricción apunta así, o la normal apunta así, cuando hay fricción se inclina la vaina, nada más. Pero no me digas que hay una cuarta fuerza porque no hay otra cuarta fuerza, hermano. Esta fuerza que No, está pues, encerrada modifica su dirección simplemente, pues. Eso es todo. ¿Ya? O sea, entonces ahí hay lo tres dije mal, fuerzas. porque la fuerza se modifica justamente debido a que se está moviendo el bloque de abajo, pues. Pero por eso te estoy diciendo, esta fuerza que ha encerrado acá en un círculo va a modificar su dirección. Eso es lo que te estoy diciendo. Sí, ya lo entendí, así. Pero, Ah, ya, o sea, ya, listo. Muy bien. Entonces, muchachos, cuidadito con su DSL, ¿eh? Ya sé dónde lo voy a agarrar en el parcial. Ya está, ya. Ya tengo 2 preguntas para el parcial ya armadas de aquí nada más. A ver, miren, escuchen ahora. Entonces, listo. Seguimos. Lo que viene a continuación ya es fácil, ya. Tú ya sabes, pues, que el momento de inercia, el momento de inercia de un disco es un medio de m r al cuadrado. ¿Cierto? Sí, es conocido. Y que en este caso, muchachos, solamente va a haber, en este caso, pues, torque respecto a la fuerza de color rojito. Esa fuerza de color rojito, en este caso aquí, es la responsable del torque al que está sometido el disco. Entonces, como siempre va a ser tangente, aplicamos acá. Ahí tenemos, por ejemplo, pues, nuestro vectorcito R. Nuestro torque va a ser, en este caso, pues, R por F. Y nos va a quedar este resultado de aquí. R, el radio del disco, multiplicado por la magnitud de la fuerza. Y por el vector unitario menos I, considerando el eje que hemos dibujado en este caso, ¿no? Luego, como el torque es I por alfa, despejamos de ahí simplemente, el I va a ser un medio de la masa por mr cuadrado. Ya tienes el alfa, y como sus compañeros insistían, parte del reposo, finalmente la velocidad angular respecto del tiempo, dado que eso va a ser constante en principio, nos va a quedar el resultado que está aquí. Profe, Dime. ¿de dónde saqué el alfa? O sea, el... ¿El Sí, alfa? ¿no? No, pues primero tú calculas el torque, hermano. Torque es R con F. Ya, esto es lo primero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ya, listo, es lo primero. Luego acuérdate la relación que tenemos, así como FCMA, lo que estuvimos discutiendo bastante rato. Torque igual I por alfa. Entonces tú ya conoces el momento de inercia del disco respecto al eje que pasa por el centro de masa. Entonces el I, despejas el alfa. Ya está. Si F es constante, prácticamente el alfa va a ser constante en este caso. Y finalmente aplicas pues tu ecuación de movimiento vectorial y ya está. Ya tienes la velocidad angular del disco en todo momento, en este caso, cómo va a cambiar. Como te digo, es un problema sencillo nada más. Lo interesante aquí era el DSL más que nada. Por eso más me demoró en el DSL que en la solución del problema en sí. En el DSL hay que tener cuidado. Entonces, fíjate. Ya, por favor, cuidadito con eso de pensar de que aparecen más fuerzas, ¿verdad? Acá solamente hay 3 fuerzas, ¿ya? Si se modifica una de ellas, esa es otra historia. Pero de que aquí actúan 3 fuerzas sobre nuestro disco, solamente son 3, por favor, ¿eh? Ya algún pata que quiere poner la normal, la fricción, ya que Michi, ya, vamos a admitirte eso, bueno, en fin, ya. Pero en realidad, solamente son 3, muchachos, por favor. Ya tienen que tener en cuenta. El diagrama de fuerza va a depender de cuántos cuerpos interactúen. Eso para empezar. Como Profe, apunten, ya lo darán las condiciones del problema. profe, Dime. si no hubiera gravedad y solo aplicara la fuerza F en rojo, todo el sistema se movería, ¿no? Si no hubiera gravedad, claro, pues, bueno, en principio habría que ver, en este caso, lo siguiente. A ver. Bueno, en este caso la fuerza de contacto sería horizontal, para el otro lado. Entonces esta fuerza de acá encerrada en bolita sería para allá, ¿no?
Ya como sistema, ya, o sea, ya con la base donde está apoyado, esa es otra historia. Ya, muy bien. Gracias, Muy profe. bien, muchachos. 10 minutitos, ¿está bien? 10 minutitos, muchachos, de descanso. ¿Ya? Ahora se viene en este caso algo más malogrado todavía. ¿Ya? Así que prepárense, vayan al baño y después se meten un rato. ¿Ya? En 10 minutos continuamos. ¿Ya? Profesor, Dime. profe, en el problema, en ese ejercicio, en el de antes, yo más que todo me refería que, por ejemplo, esa reacción tiene dos componentes, una que anula el peso y otra que anula la fuerza F, ¿verdad? A ver, vamos. Permíteme un ratito. Voy a poner otra vez. ¿Acá te refieres? Claro, Claro, lo que pasa es que ese dibujo no. no, o sea, está bien, sino que, o sea, ahí hay la reacción tiene dos componentes, una que le digo que anula el peso y otra que anula a la fuerza. Ya, claro, Y cuando está, y digamos, ahí en solamente reposo, ¿no? hay rotación nada más. Claro, claro. Y ahora, para ¿cómo se llama? El caso así de que hay una fuerza, o sea, la base se esté moviendo, yo decía que se genera una nueva fuerza o sea, una nueva componente. Creo que no lo dije bien. Es que ese es el punto. No, Y la no sé cómo reacción es la llamarle, si suma de esas llamarle componentes. componente, pero el DSL sería así, ¿no? Ahora, como abajo. La fuerza F actuando arriba, este es F rojito. Mm, Para abajo tendrías el peso y en el punto de contacto, esta fuerza de contacto ya no apuntaría así, ¿no? Si tuvieras una fuerza acá en la base que produce aceleración de traslación, entonces la fuerza de contacto aquí tendría la dirección que estás viendo acá.
Es como cuando, como te decía, es cuando tú tienes un cuerpo que está en el piso apoyado nada más, la normal apunta para arriba, pero la fuerza de contacto apunta para arriba. Solamente habría componente normal, si quieres verlo en componente. Pero cuando tú mueves el cuerpo sobre la superficie aparece la fricción y la fuerza de contacto cambia su dirección, ¿no? Lo que pasa es que el problema es que uno ve mucho por componentes, ¿no? La fuerza es única, ¿no? Tú después, si quieres, lo analizas por componentes, ¿no? O sea, en este caso, este sería el DCL. En el caso que yo aplico una fuerza en la parte de abajo de la base para que se mueva, este sería el DCL. Algo así. El DCL, dependiendo de la fuerza, puede cambiar. Puede ser que la reacción sobre el eje sea bien hacia arriba o bien hacia arriba y la derecha. Bueno, estamos considerando que el movimiento es que estamos empujando, si quieres, este pata para allá, ¿no? Algo así. Entonces ahí habría que analizar, ¿no? Viendo la aceleración, toda la cuestión. Pero ahorita estamos en un caso facilito, pero no, en este. Es más sencillo. Ya, bro. ¿Verdad? Claro, pero el chiste es que solo hay tres fuerzas, nada más. Ese es el punto. Si una cambia su dirección, es otra cosa.
Muy bien, muchachos, vamos en este caso a continuar, ¿ya? Muy bien, entonces ya este ejemplito para que se despierten un poco también. Cuidado con su DSL, ¿ya? Vamos en este caso aquí a continuar. Y vamos a hablar justamente de un movimiento bien interesante en este caso. El llamado movimiento de rodadura. Este movimiento justamente contempla el movimiento de traslación y rotación de un cuerpo rígido cuando éste está apoyado sobre una superficie. Entonces, fíjense acá. Entonces, un caso importante de traslación y rotación combinadas en un solo movimiento va a ser el llamado justamente, pues, movimiento de rodadura. El movimiento de la rueda básicamente va a ser como se muestra aquí a continuación. Entonces, aquí está uno de los detalles, en este caso, pues, importantes. Entonces, el cuerpo se traslada, pero a la vez también va, en este caso, pues, rodando, en este caso aquí. Y en todo momento, el cuerpo al rotar justamente aquí, va a estar siempre teniendo un punto de contacto, en este caso, con el piso. Ese punto de contacto con el piso nunca resbala, ¿ya? Es como la rueda de un automóvil. La rueda va a tener ese movimiento, siempre en este caso girando, apoyado en el piso, pero la rueda nunca resbala respecto del piso. A diferencia, por ejemplo, que tú tienes un automóvil, por ejemplo, sus rueditas, y en un momento el conductor decide aplicar el freno. Cuando decide aplicar el freno, tú vas a observar que hay ruedas que ya no van a girar, pero que sin embargo van a resbalar, van a deslizarse sobre el piso. O sea, va a seguir avanzando la rueda, pero sin rodar. En este caso, muchachos, el movimiento que estamos analizando es aquel donde la rueda en todo momento va desplazándose, va teniendo en este caso rotación también, y este punto de contacto nunca resbala del piso. ¿Ya? Entonces, como la rueda es simétrica, y suponiendo pues que su masa está repartida, por ejemplo, en todo el volumen, entonces en este caso su centro de masa va a estar en su centro geométrico, en el punto medio, en este caso aquí. Entonces, vamos a visualizar el movimiento en un sistema de referencia inercial, en el cual la superficie sobre la que la rueda se está desplazando está en reposo, ¿ya? Por ejemplo, puede ser la superficie del piso, un plano en este caso fijo a tierra, ¿ya? Ese movimiento nosotros vamos a considerar, porque si el piso se moviera, ya eso es otra historia también, ¿ya? Para nosotros vamos a considerar que el piso está fijo en este caso aquí, o la superficie de apoyo está fija, y que el cuerpo que está teniendo este movimiento se está moviendo sobre ellas, ¿ya? Entonces, el punto de la rueda que está en contacto con el piso no puede deslizar. Esa palabra no puede deslizar, ¿qué significa? Que ese punto de contacto no puede tener velocidad. Ese punto de contacto no puede tener velocidad respecto del piso. Porque si respecto del piso, este puntito de contacto se mueve, nos está indicando justamente deslizamiento. ¿Ya? Ese, muchachos, va a ser el detalle clave y fundamental en este movimiento. El pata va a estar trasladándose y rotando a la vez sobre esa superficie. Pero el punto donde está apoyado no puede tener velocidad respecto del piso. Porque si este pata, este punto de contacto que va a tener aquí, tiene velocidad respecto del piso, este está deslizando en este caso, está resbalando sobre el piso. Y nosotros no vamos a analizar ese movimiento. Nosotros vamos a analizar el movimiento concretamente de rodadura. ¿Ya? Entonces, ese punto de contacto, el de ahí, no puede tener velocidad. Respecto de la superficie, su velocidad es cero.
respecto a la superficie. Ese tal vez, muchachos, es la parte más, en este caso, interesante de esta cuestión. Que la velocidad justamente de ese puntito respecto del piso sea cero. Y como estoy considerando que en este caso la superficie está fija, por así decirlo, está en reposo, sería lo mismo que decir que respecto de tierra, ese puntito de contacto, pues simplemente no tenga velocidad. De todos los movimientos que vamos a analizar, este es uno de los más palomillas. Esta condición va a abrir la puerta a algunas cositas interesantes para analizar contigo. ¿Ya? Entonces, muchachos, seguimos por acá. Entonces, si el cuerpo solo se trasladase, todos los puntos del cuerpito se van a mover con la velocidad del centro de masa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasaría, muchachos, en el movimiento traslacional. Todos los puntos del cuerpo, en este caso aquí, se desplazarían todos con la misma velocidad del centro de masa. ¿Ya? En la rotación. Si el radio de la rueda es R y la rapidez angular alrededor del eje que pasa por el centro de masa es W, entonces la velocidad, la rapidez de cualquier punto del borde va a ser W por R. Tú ya sabes esa cuestión de ahí del movimiento circular, ¿no? Que la velocidad es omega producto vectorial con R, va a salir eso de ahí. Entonces, muchachos, si solamente estuviéramos analizando la parte rotacional, este sería el asunto. Obviamente, el punto que en este caso está en el eje, ese punto obviamente no se va a desplazar. ¿Ok? Si estamos considerando solamente el movimiento de rotación respecto al eje, es como que un eje está pasando por el punto medio de este disco, ese punto medio no se va a desplazar, su velocidad es cero. Sin embargo, los puntos de la periferia, los del borde, van a tener su rapidez igual a W por R. Entonces, en el movimiento de rodadura, lo que va a aparecer justamente es lo siguiente. Al superponer ambos movimientos, ese sería el asunto que estaría ocurriendo con las rapideces de los puntos que estamos en este caso colocando aquí. Fíjate aquí. En un instante, recuerda que este punto de contacto aquí no puede tener velocidad respecto al piso, porque si no, resbala. Estamos analizando el movimiento de rodadura sin resbaladas. Entonces, acá tú vas a tener la superposición de dos movimientos. El movimiento de traslación y el movimiento de rotación. Por la traslación, esto va a ser la velocidad del centro de masa. Por la rotación, la rapidez de ese punto tiene que ser de WR. Ambos estamos considerando movimientos respecto de la superficie que está fija a tierra. A eso ya hemos cantado eso al inicio. Entonces, mis queridos amigos, en el momento de que ocurra este movimiento de rodadura, esta condición de aquí, de que el punto de contacto no puede tener velocidad respecto del piso, porque si no resbala, entonces esta velocidad y esta velocidad al superponerse, entonces al final este punto no debería tener velocidad. Para eso entonces concluimos que la velocidad entonces del centro de masa va a tener que ser igual a W multiplicado por R. Esta va a ser la condición para afirmar que nuestro querido cuerpo en este caso está en movimiento de rodadura. Sabemos que se va a trasladar, sabemos que va a rotar. Entonces, la velocidad de traslación del centro de masa tiene que ser igual a la rapidez de rotación de los puntos justamente del borde de esta manera que estás apreciando. Entonces, al superponer los dos,
los dos puntos de abajo, fíjate, se van a anular en este caso aquí. Luego, el centro de masa se va a tener que seguir trasladando con su misma velocidad. O sea, la velocidad del centro de masa va a ser la misma en este caso. Porque como en la rotación el eje pasa por el centro, no va a haber contribución de rapidez de rotación justamente del centro, porque por acá está pasando el eje. Solo te quedaría la velocidad justamente de traslación del centro de masa, que tiene que ser igual a W por R por condición de rodadura. Y lo interesante es que el punto de arriba, fíjate aquí, este que tenía su velocidad del centro de masa, este punto que tiene justamente la rapidez de WR del borde, este punto va a tener justamente doble velocidad. Profe, Ahora, profe, esto es, ¿alguien? ¿Sí? ¿Alguien ¿por está qué interviniendo? la velocidad, ¿por qué la velocidad del centro de masa va a ser igual a W por R? Ya, pero a empezar creo que no has estado desde el inicio, creo. Lo que dijimos es que estamos analizando el movimiento de rodadura sin deslizamiento. O sea, para que ese movimiento ocurra, que es un movimiento donde hay traslación y rotación combinadas, para ese movimiento de rodadura sin resbalar, la velocidad del punto de contacto entre el disco y la superficie tiene que ser cero. Porque si el disco tiene velocidad respecto del piso, este resbala, pues. El chiste es que este cuerpo, mientras va haciendo este movimiento de aquí, no resbala en ningún momento en este caso. ¿Ya? Ese es el asunto. Porque si el punto de contacto tiene velocidad respecto al piso, este pata está resbalando. Así como cuando un carro está avanzando y aprieta el freno, la llanta deja de rodar, pero sin embargo, por el contacto con el piso, por la fricción, este se desplaza, en este caso se desliza. Entonces, por la traslación, en la traslación todos los puntos tienen la misma velocidad. En particular, la velocidad del centro de masa. En la rotación, los puntos justamente del disco van a tener su rapidez W por R. ¿Sí? Es conocido el movimiento circular. Cuando ocurren ambos movimientos en simultáneo, y para evitar justamente que este punto resbale, la velocidad de este punto de contacto tiene que ser siempre cero. Y por eso, mi estimado amigo, es que cuando superpongas estos dos, el punto de contacto del piso no puede tener velocidad. Y la única manera de que se anulen estas dos es que sean de la misma magnitud. ¿Ya? Listo. Entonces, regresando aquí. Entonces, algunos suelen en este caso interpretar esto de aquí como que este punto de contacto de abajo, y tú vas a ver eso en algunos libros, no te sorprendas, es como si este punto de contacto fuera un nuevo eje instantáneo. Un eje instantáneo. Que a través de ese punto de contacto del piso está pasando un eje instantáneo. ¿Por qué dicen que es un eje instantáneo? Porque justamente el punto por donde pasa el eje, justamente ese punto no tiene velocidad. Entonces, ellos lo que hacen en este caso es decir, este va a ser como una nueva rodadura, o como una nueva rotación, nada más, como una nueva rotación, donde mi eje ahora va a estar de forma instantánea en el punto de apoyo. Algunos libros lo ven así también, ¿ya? El asunto es que tú entiendas esta condición de rodadura. O sea, ¿por qué se está haciendo esto de aquí? Ya que su compañero preguntó, ¿por qué esto de aquí? Porque con esto te aseguras que la velocidad del punto de contacto respecto al piso sea cero. Es por eso. Entonces, muchachos, esa va a ser una condición importante, muchachos, para el estudio del movimiento de rodadura. Lo que tiene que quedarte claro es que el punto de contacto del piso, tiene que ser, en este caso, cero. Ya está. Como te decía. Entonces, vamos a continuar.
Entonces son los puntos justamente de cada uno de ellos en este caso, ¿no? Sus velocidades. Como te decía, en un instante dado podemos pensar, ¿no?, que la rueda gira alrededor de un eje instantáneo de rotación que pasa por el punto de contacto con el suelo. Entonces, justo el asunto es lo interesante. Mira, voy a retroceder aquí una imagen. Como te decía, como este punto va a ser tu nuevo eje, esto va a estar a una distancia r, esto va a estar a una distancia 2r. Lo curioso es que y este va a ser tu nuevo eje instantáneo, tu eje instantáneo. Entonces, fíjate acá, es como que todos los puntos respecto a este eje instantáneo tienen velocidad angular W. W por R, W por 2R. Y es el mismo W que se analizaría respecto a la rotación alrededor del centro de masa. Entonces, profe, yo estoy tomando el eje en el centro de masa. Tienes un W. Profe, estoy tomando yo mi eje más bien respecto al eje instantáneo. Es el mismo W. La misma velocidad angular. ¿Ya? Porque esa es una confusión clásica en este tema. Algunos piensan que como estoy cambiando de eje, cambia la velocidad angular. La velocidad angular es la misma, hermano. ¿Ya? Es la misma velocidad angular. Tomes tu eje pasando por el centro de masa o tomes en este caso tu eje instantáneo en el punto de abajo. Va a ser el mismo W al fin y al cabo. ¿Ya? Eso es una de las cosas que tienes que ver. Porque algunos patas van a aplicar acá el centro de masa y algunos patas van a aplicar aquí. Y te voy a mostrar que los resultados van a ser compatibles. Ya tomes aquí o tomes acá, da lo mismo. ¿Ya? Algunos analizan este movimiento de rodadura solamente como una rotación respecto a este eje, nada más. Algunos lo que hacen es separan mitad y mitad. Traslación más rotación igual a rodadura. Al final, muchachos, estudiarlo componente a componente o estudiar el efecto, digamos, conjunto es lo mismo. ¿Ya? Lo que tiene que quedarte claro es que el W va a ser siempre el mismo. ¿Ya? Ojo, pero el momento de inercia no, pues no, porque si este va a ser tu eje, tu momento de inercia va a ser respecto al centro de masa. Si tú vas a tomar este eje de aquí abajo, tu momento de inercia vas a tener que hallarlo por Steiner. ¿Ya? Vuelvo a repetir, tú puedes analizar por separado los dos, no te hagas problemas. ¿Ya? El W va a ser igualito para los dos. Pero cuando quieras aplicar energía de rotación aquí, tiene que ser el momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de masa. Y si tú vas a aplicar aquí tu energía de rotación, tu momento de inercia, vas a tener que hallarlo respecto a este eje en el punto de apoyo. Y para hallar ese momento de inercia respecto a ese eje, vas a tener que aplicar Steiner. ¿Ya? Nada más te estoy avisando eso, por si acaso. Seguimos acá entonces. Entonces, vamos a ver pues que el mismo número de revoluciones por segundo que observa el observador ubicado en el borde es el mismo para el centro de masa alrededor de él. O sea, es el mismo W, como te decía. Así, si vemos el movimiento de la rueda, la energía cinética, mira, acá viene lo bonito, la energía cinética sería un medio del momento de inercia por W cuadrado, donde I es el momento de inercia alrededor de un eje que pasa por el punto de contacto con el suelo, es decir, el eje instantáneo. Entonces, muchachos, checa aquí. Pero por el teorema de Steiner, el momento de inercia, justamente, hermano, el momento de inercia va a ser igual al momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de masa más mr al cuadrado. Eso ya tú ya lo conoces recontra bien. Y chocherita, fíjate acá. Esto sería evaluar respecto al eje instantáneo. Este es para el eje instantáneo. Cuando tú repartes aquí, justamente aquí, vas a tener la energía de rodadura, la energía, perdón, de rotación, energía cinética de rotación, perdón,
respecto al eje que pasa por el centro de masa, más 1/2 de la masa m de doble cuadrado r. ¿Ya? Pero justamente lo que te decía, la condición de rodadura sin resbalar, el centro de masa tiene que tener igual rapidez que W por R. Y al final, así tomes el eje instantáneo o analices todo a punta del centro de masa, los resultados son equivalentes. Este es tomando el eje instantáneo en el punto de apoyo del piso. Este es analizando la traslación y rotación respecto al centro de masa. Y con el mismo W para los dos. Entonces, finalmente, muchachos, nos va a quedar esta relación de aquí para la energía cinética, en este caso, en el movimiento de rodadura. ¿Ya? El movimiento de rodadura, esa va a ser entonces la condición. ¿Ya? Ahora, o sea que cuando un carro frena, los puntos en el piso tienen velocidad, los puntos de la rueda tienen velocidad respecto al piso. Los puntos de la rueda, no del piso. Estamos hablando de la velocidad de los puntos de la rueda respecto al piso. Muy bien. Para hacer la aclaración. ¿Ya? Ahora dice, no solo horizontalmente, ¿no? No, también en este caso puede ser en un plano inclinado. También se puede dar esa situación. ¿Ya? O sea, ahí estamos analizando la parte energética. Cómo analizar la energía cinética en el momento de rodadura. ¿Y por qué tiene que ser el mismo W? Tomes el instantáneo o tomes el eje respecto al centro de masa. ¿Ya? Muy bien. Vamos en este caso pues a continuar. Entonces aquí, fija. Tienes el peso. Tienes la fuerza, en este caso pues, de fricción estática. Y tienes aquí la normal. Entonces, acá también puede haber movimiento de rodadura. Si tú tienes, por ejemplo, cerca de tu casa, hay un vecino que tiene una rampa, puedes soltar un balón, por ejemplo, y ver ese movimiento. ¿Ya? Entonces, muchachos, fíjense aquí. Movimiento de rodadura. Ahora, vamos a hablar aquí de idealizaciones. ¿Ya? Porque cuando tenemos, en este caso, la participación de nuestro amigo la fricción, yo sé que muchos de ustedes van a querer decir, ah, ya, como hay fricción, entonces ya fue. La energía en este caso va a cambiar. Y la respuesta es, vamos a ver. En el caso ideal, la rueda y la superficie no se deforman por acción de fuerzas. O sea, por ejemplo, imagínate que yo tengo un plano, en este caso inclinado de cemento, ¿ya? Un plano inclinado de cemento, ¿ya? ¿Ya? Entonces, fíjate aquí, y tienes una bola de boliche. Entonces, en ese caso, tú sabes que tanto el plano como la bola de boliche se aplican fuerzas. Pero por su estructura, esas fuerzas no van a, en este caso, a deformar ni al piso ni a la bola de boliche. No se va a invertir energía para hacer ese tipo de deformaciones en este caso. Entonces, en esa situación ideal, donde no se va a invertir energía para esas cosas, nosotros, y aparte en este caso también, vemos que ese punto de contacto no va a tener velocidad. Este punto de contacto no va a desplazarse respecto al piso. Entonces, esta fuerza proveniente del piso, dado que este punto no va a deslizar, en ese caso, muchachos, esa fuerza no realiza trabajo, la fuerza de fricción. Y ese, muchachos, es el punto más malogrado de este tema de rodadura, que puedas comprender eso de ahí. Tú sabes que la potencia, por ejemplo, que es la razón de cómo se transmite la energía a través del tiempo, es el producto escalar de la fuerza por la velocidad. Entonces, justo en el punto de contacto, respecto del piso,
en esta condición de rodadura no tiene velocidad. Cuando tú quieres aplicar entonces el producto, en este caso, pues, hallar la potencia, la energía que está entregando, por ejemplo, la fuerza de fricción, esa fuerza de fricción estática ahí. Entonces, como ese punto no tiene velocidad, justo esa fuerza actuando en ese punto no está ni dando ni quitando energía. No está realizando trabajo. Ese, muchachos, es la parte más brava de masticar ese tema. Todo lo anterior, sencillo. Entender que porque ese punto no tiene velocidad, esa fuerza no realice trabajo, ese iba a ser el reto que tienes que entender. Y como te decía, un buen aliado es la potencia. La potencia, que es fuerza producto escalar por velocidad. Entonces, justo ese puntito, donde actúa esa fuerza justamente de contacto, esas dos todavía para remate. En este caso, esa no se trabaja. Dime, Davis, ¿qué pasó? Prende tu micrófono. Has levantado tu mano, creo, o de casualidad lo has apretado el botón. Parece que de casualidad apretó el botón. A ver, miren, escuchen. Entonces, como te decía, esa es la parte más brava, esa es la carne dorada del dedo. Justo ese punto no se mueve respecto del piso, no tiene movimiento respecto de esta superficie. Y tú sabes que para hablar de trabajo, ese punto, en ese caso, esa parte del cuerpo, tiene que, en este caso, desplazarse. Por lo que trabaja fuerza por desplazamiento. Pero como justamente ese punto no tiene velocidad, lamentablemente, muchachos, esta fuerza no realiza el trabajo. Esta fuerza no realiza el trabajo. Entonces, muchachos, si esas fuerzas, que son no conservativas, no realizan trabajo, finalmente concluimos lo siguiente. Cuando no hay deformación de los cuerpos, en el movimiento de rodadura, se conserva la energía mecánica. O sea, tenemos que asegurarnos que estas fuerzas no participen deformando los cuerpos. Y en rodadura, justamente ahí, ya por la condición de que la velocidad del punto de contacto es cero, tampoco van a hacer trabajo. Ahora, la pregunta es, ¿quién sí está haciendo trabajo? Y por lo cual aumentaría la velocidad, por ejemplo, de la rueda. Porque la velocidad de la rueda va a aumentar en principio. ¿De gravedad? Claro, la única, pues. La única es el trabajo de la gravedad. Por eso que también se conserva la energía mecánica en ese caso. Pero estamos hablando de... Dime. Entonces, la rueda, sí, o sea, el centro de gravedad de la rueda, sí, el centro de masa de la rueda sí va a acelerar. Claro, eso sí. Ahí ya. Sí, sí, sí. Eso como siempre, ¿no? Solo que el chiste es la parte energética, ¿no? El asunto con la parte energética. Entonces, muchachos, bueno, le digo, ya es, esta parte de aquí ya es la parte fregadita, con todo rodadura. ¿Ya? Ahora, pero este es el caso ideal, porque hemos considerado que no hay deformación entre los cuerpos en contacto. Una cuestión un poquito más realista es la que nosotros en este caso veríamos aquí. Espérate, acá se lo un ratito. Ya, a ver. Un cinquito, muchachos, aquí. Un ratitito. Acá no sé por qué se copió toda esta traslación de acá. Voy a eliminar eso que me llega, ¿ya? Un ratito. Ya está. Ya está. Listo. Ahora sí, muchachos. Listo. Listo, ahora sí. Entonces, vamos a hablar aquí de la fricción por rodadura. Esto es un poco más realista. Entonces, aquí, por ejemplo, habría que considerar, y esta fricción, muchachos, por si acaso no es mu S por la normal o mu K por la normal, no, ya acá es otra deformación de otro tipo. Esa ya no entra en las categorías que tú sabes en este caso, ya es otra fricción distinta. ¿Ya? Cuando no es la deformable, cuando no se deforma, sí son las clásicas, ¿no?
Pero acá sí es otra fricción diferente, cuando hay deformación entre las superficies, ya, esa es otra historia. ¿Ya? Esta sí, muchachos, es un poquito distinta. ¿Ya? ¿Qué pasó? Reanudar. Entonces, las fuerzas de contacto sobre la esfera ya no van a actuar en un solo punto, sino en un área. Concentrándose, por ejemplo, en el frente de la esfera como indica la figura. Más o menos como para que me entiendas, un ejemplo así bien concreto. Mira, imagínate, hermano, que tú pones el ejemplo que hemos tenido del plano de cemento y la bola de boliche, pero ponle encima del plano una alfombra. Y mientras la cosa va rodando, en este caso por ahí, como que la alfombra se va acumulando en la parte delantera. Entonces, como la alfombra es una superficie deformable, ahí tú vas a poder ver justamente la acción de las fuerzas, van en este caso pues a generar diferentes situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fuerza normal ya ejercería un torque, por ejemplo, respecto, si tú quieres, al centro de masa, la fricción también, y por el deslizamiento habría pérdida de energía. Por ejemplo, ¿qué otro tipo de eventos? En un neumático de un automóvil también puede ocurrir eso. Tú sabes que el neumático es de caucho deformable. Pues ahí también, por ejemplo, puede ocurrir cosas así de ese tipo. Y ahí sí ya no se conserva la energía. Y ahí todavía hay bastante todavía que discutir, ¿no? Hay una parte de la física que se llama la tribología. La tribología justamente estudia el asunto de, en este caso, pues, fricciones y efectos justamente en superficie, y es un poco más complejo. Lo que tienes que entender es que esta fricción por rodadura aparece en deformaciones, cuando la superficie ya van a interactuar, hay deslizamiento, ya es un poco más complicado. Ya escapa ya, digamos, de las cosas que ustedes conocen. ¿Ya? Vamos a considerar siempre el clásico que la energía se conserva, ¿no? ¿Para qué irnos más allá? No hay que complicarnos la vida. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Vamos a continuar. Un pequeño ejemplito aquí, por ejemplo. ¿Verdad? Considere un yoyo con un cilindro común, por ejemplo, un cilindro sólido de masa M y radio R, que se suelta a partir del reposo. La cuerda se desenrolla de modo que la cuerda no resbala. O sea, sería un caso de rodadura, ¿no? Te piden calcular la aceleración del cilindro, en este caso del yoyo, ¿no? Y la tensión en la cuerda. Son las condiciones. Es un problema de rodadura. Cuando te digan la frase mágica, no resbala, que ese que está en contacto no resbala, entonces, en este caso aquí, estas serían las condiciones. En un inicio, parte del reposo. La velocidad del centro de masa es cero. La velocidad angular con la que gira también va a ser cero. Después de cierta distancia que recorre, que desciende en este caso aquí, el centro de masa va a tener su velocidad y también va a tener aceleración en este caso. Y va a girar con cierta velocidad angular de doble. Entonces tú ya sabes que puedes tomar las soluciones respecto al eje instantáneo o tomarlo todo respecto al centro de masa, va a darte lo mismo. Entonces primero vamos por partes. El diagrama de cuerpo libre de el yoyo. A ver, ¿cuántas fuerzas actúan sobre el yoyo? 2. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre el yoyo? 2, profe. 2. A ver, hasta 2 nomás, pero la tensión y el peso, no hay más. El DSL y yoyo. Ya está. Seguimos. Por segunda ley de Newton. Peso menos tensión, son las únicas que hay, va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Ya, esa es
un insulto para tu cerebro esa ecuación. Ya. Se supone que eso de ahí, muchachos, para entrar a la uni mínimo tienen que saber eso. Ya está. Ahora, solo son 2 fuercitas. Ahora miren, sí. Ya está. Es facilísimo. Por rotación, respecto de un eje que pasa por el centro de masa. Chochera. Estamos considerando respecto al centro de masa. ¿Ya? Recuerda que son 2 ecuaciones. Fuerzas externas igual masa por la aceleración del centro de masa. Torque de las fuerzas externas igual I por alfa. Voy a tomar ese como eje. Como el peso pasa por ahí, no realiza torque. Las fuerzas que pasan por el eje no realizan torque. Tendríamos acá que el torque sería la tensión multiplicado por el radio. Y esa va a ser igual al momento de inercia respecto al centro de masa multiplicado por alfa. Ahí tiene 2 ecuaciones. Acá, muchachos, viene tu ecuación justamente de empate. Como la rueda no resbala, el punto de contacto, el de aquí, ese punto de contacto ahí, tiene que tener su velocidad 0. Y por lo tanto, la velocidad del centro de masa, que esa es la condición de rodadura clave, va a ser W multiplicado por R. Y si tú derivas esto respecto del tiempo, como R no cambia, obtienes entonces que la aceleración del centro de masa va a ser alfa por R, pues mi querido amigo. Eso justamente es lo simpático. La condición de rodadura es la que va a abrir todo. ¿Ya? Pues de ahí se hace fácil el problema, pues muchachos. Torque I por alfa y fuerza resultante igual masa por aceleración. Luego, muchachos, recuerda, estamos considerando cilindro sólido. En el examen no tienes que demostrar que ese es el momento de inercia, úsalo nomás. El momento de inercia respecto al cilindro sólido es 1/2 de mr². Ya está. Luego, I por alfa va a ser mr² por alfa. Y acá, como tú eres vivo, como la aceleración del centro de masa es alfa r, eso reemplazas ahí y te sale 1/2 de mr por la aceleración del centro. Ya está. Pues digo, estas cuestiones son sencillas. Lo que tienes que plantearte con calma es qué estás operando, dónde estás planteando el asunto, ¿no? Tiene que quedarte claro qué estás haciendo. Luego, después del torque, igual T por R, igual a eso de ahí, despejamos entonces T por R, que es el torque. Hemos mostrado que va a ser igual 1/2 de m R por la aceleración del centro de masa. Entonces, la tensión es 1/2 de la aceleración por el centro de masa. Y reemplazando eso aquí, obtenemos que la aceleración del centro de masa va a ser 2/3 de la gravedad y que la tensión va a ser 1/3 del peso. Muy bien, muchachos. Vamos aquí a parar por hoy. La próxima clase, nosotros en este caso vamos a hacer otros problemitas, ¿ya? Hacer otros problemitas, sobre todo con la parte energética ahora, ¿no? Porque también, esto es el ataque del movimiento de rodadura por dinámica, ahora hay que atacarlo por energía, ¿ya? Entonces, muchachos, ya nos vemos entonces la próxima, en este caso, clase. Ya estamos en este caso viendo. Su examen, su práctica calificada solamente viene hasta la semana pasada. Esto ya es para la segunda calificada todavía. ¿Ya? Así que vayan repasando bonito todo. Bien. Tienen tiempo para repasar. No, tampoco es complicado. ¿Ya? Pero por eso hemos guardado este tema para este punto. Bien, muchachos. Nos estamos viendo entonces. Cuídense. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Profesor. Hasta luego. Chao, profe. Chao, nos vemos. Cuídense, muchachos.